Porque mucha gente estaba apostando al fracaso de la convención del PRM y una discusión por debajo de la mesa de que no se podían modificar los estatutos que habilitan al presidente de la República, Luis Abinader, a presentarse una reelección. Existía la posibilidad de que con un presidente en funciones, empoderado, con alto liderazgo como Luis Abinader, no se aprobaran unos estatutos que antes de esta asamblea prohibían la reelección presidencial. ¿Qué es todo lo que está detrás? ¿Y por qué se trató con tanto sigilo este tema hasta este domingo, que concluyó no solo con la aprobación y la autorización estatutaria en el PRM de que el presidente va a tener el camino abierto, aunque constitucionalmente, y esta es la paradoja, siempre lo ha tenido, y vamos a explicar por qué la discusión, la retranca hacia lo interno del PRM era un sinsentido legal, porque la Constitución de la República habilita al presidente a que aspire y no hay ningún estatuto, ordenamiento, reglamento, ley que esté por encima de la Constitución de la República. ¿Por qué era importante este evento de hoy? ¿Cómo se conecta con el discurso que va a dar en algunas horas en este día domingo el presidente Luis Abinader? Acompáñenme y en este análisis, como de costumbre, al mejor estilo del hijo de Don Pancho y Doña Fela, el demócrata, se los comparto. Un abrazo a mis padres queridos, bendiciones. Bueno, Pancho Villa estuvo de cumpleaños el pasado sábado 29 de enero y le voy a dar sus felicitaciones como se merece mi padre. A usted le pido que se suscriba en este momento. Mira los ganadores. Cada semana hemos estado entregando un teléfono de alta gama. ¿Usted le gustaría uno de estos teléfonos? Suscríbase, síganos, comparta nuestro contenido, esté atento a la trivia educativa del demócrata. Bueno, para que pueda ganar, mañana lunes tenemos un nuevo ganador. Todos los lunes, televisores, Smart TV, teléfonos inteligentes de alta gama, PC, tabletas, lactos, totalmente gratis. Aquí lo único es que le pedimos que se suscriba, que comparta para que pueda calificar y comente. A través de WhatsApp comparte los enlaces de los contenidos de Más Allá de la Curva y del Demócrata, y por el Instagram usted nos deja sus comentarios. El PRM ratificó sin ningún tipo de trauma. Había mucha tensión de qué pasaría, qué iba a acontecer, si iban a haber sillazos históricamente. Recordemos que estamos hablando de una convocatoria del CEN, del Consejo Nacional del PRM, de cerca de 1.200 personas. Increíble, un número que uno lo dice, y bueno, 1.200 personas que toman la decisión en el máximo organismo del Partido Revolucionario Moderno. Es mucha gente. Y la tradición que tiene el PRM, del PRD, de los sillazos, de las agresiones, del vandalismo, de unas raíces no solo revolucionarias en términos de la visión, de la ideología, sino también revolucionaria, porque hay gente que no resiste las ideas de otras y son muy poco tolerantes. Y este PRM no es un partido que a todas luces pueda ser el ejemplo y pueda ser una organización que uno diga, críticamente hablando, vamos a decirlo, no, eso es un partido organizado, impoluto, ahí no hay zancadilla. El PRM tiene en gran medida muchas falencias, arrastra los mismos errores históricos del PRD, con la diferencia de que ahora tiene un presidente que no es Hipólito, ni es Miguel Vargas Maldonado. Con todo el respeto de Miguel y de Hipólito, pues bueno, son figuras que personalmente uno no tiene nada en contra de ellas, pero que políticamente dejan mucho que desear. Cuando usted habla de ese PRD, de Peña Gómez, de ese líder de masas, evidentemente, y lo compara con todo, a partir de lo que pasó con el PRD, con el fallecimiento de Peña Gómez, al final es una vergüenza. Y toda la gente que ha estado históricamente involucrado en esa causa política y social del PRD está en el PRM, porque en el PRD se quedó Miguel Vargas con las siglas. Es así. Ahora tenemos a Luis Abinader, que para sorpresa de muchos es un presidente que ha tomado el toro por los cuernos y que ha sabido, inteligentemente hablando, y vamos a decir en solo minutos por qué y cómo el presidente ha logrado vencer y ganarle a Hipólito Mejía.
Y cuando uno habla de que ahora, mientras Luis respire, que nadie aspire, que es una metáfora política de la era del balaguerismo, es precisamente porque ya el líder del PRM, históricamente hablando, siempre lo fue Hipólito Mejía, pero hay un nuevo liderazgo, que es el liderazgo de Luis Abinader. Y ese liderazgo de Luis, por lo menos en el presidente, lo que no somos PRMistas y no seguimos con pasión ni al PLD, ni al PRD, ni al PRM, a ninguna organización política, pero que hacemos el análisis, como lo hacemos aquí, crítico, hay que sacarle su comida aparte al presidente. Ahora, el presidente tiene control del gobierno, pero tiene control del PRM, aparentemente sí, pero pagando un alto precio con la cuota de Hipólito Mejía. Y mira, la ratificación de estos nuevos estatutos que permiten la reelección presidencial han concluido la tarde del domingo, luego de 2 horas de la organización y de la agenda de la Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutaria, denominada Tirso Mejía Ricard, un dirigente histórico del PRD-PRM, don Tirso, municipalista, un experto en temas municipales y demás, donde se ratificaron los estatutos y el reglamento fue aprobado nuevamente por los delegados presentes tras ser sometido a votación. Previamente, y esto es importante, fue aceptado como válido por la dirección ejecutiva del partido oficialista, una reunión que ellos se realizaron el 9 de diciembre del 2021. Y entre los aspectos que contemplan estos estatutos se destacan la posibilidad de que si un miembro, oiga bien esto, del PRM es presidente de la República, puede optar por un segundo mandato consecutivo. Esto es hecho a la medida, un traje hecho a la medida, una chaqueta, una camisa, un saco para el presidente Luis Abinader al futuro, porque mientras esté vigente la Constitución de la República, que contempla que el presidente de turno puede aspirar a un segundo mandato, pero que después de un segundo mandato nunca jamás, que es lo que le cierra la posibilidad. Recordemos, en el año 2020, después de gobernar del 2012 al 16, 16 al 20 a Danilo Medina, ese nunca jamás con los 2 periodos consecutivos es lo que blinda la posibilidad de que no se extienda más allá, como lo quería Danilo, en un tercer mandato cualquier presidente, como ahora le prohíbe también, habilita a Luis a un segundo mandato de cara al 2020. 2024, pero en el 24, al menos que no se modifique la Constitución de la República, que eso está por verse, el presidente Luis Abinader ha dicho que él impulsa y que tiene en agenda una reforma constitucional para los temas de la independencia del Ministerio Público con doña Miriam Germán Brito, para darle libertad y total independencia presupuestaria al Ministerio Público de cara a los casos de corrupción, a la judicialización de la corrupción, pero que él nunca estaría de acuerdo con que se toque el aspecto de la reelección presidencial, porque precisamente el temor es que el presidente de turno, así como lo quería Danilo, ahora Luis, busque quitar ese nunca jamás. Ahora, quitar el nunca jamás de la Constitución conllevaría a habilitar una vez más al presidente, el expresidente Danilo Medina Sánchez. Es decir, que si usted le plantea a Danilo, si él estaría de acuerdo en votar a que se quite ese nunca jamás, no se sorprenda, que fue lo que pasó con precisamente Hipólito. Que recuerde que cuando Hipólito es habilitado ¿por quién? Por el pacto de las corbatas azules de Miguel Vargas y de Leonel Fernández, porque Leonel convence a Miguel de que modifiquen la Constitución en el año 2010, crean un sinnúmero de aspectos estructurales, institucionales interesantísimos, evidentemente, y que aportaron al país, pero la cereza, la motivación real de toda reforma constitucional, de las más de 30 reformas que le hemos hecho, modificaciones a la Constitución, que no son reformas, que son modificaciones, siempre han sido movidas por el tema presidencial. ¿Y qué es lo que pasa? Que Leonel tenía el impedimento de poder reelegirse, y precisamente con la modificación a la Constitución se resolvió ese tema, y resolviendo el tema de la reforma constitucional se habilitó a Hipólito Mejía, porque se habilitó a Leonel, pero también Hipólito, así es que Hipólito aspira en el 12
y casi gana las presidenciales del 12 porque le llevaba más de 20 puntos a Danilo Medina. Es decir, que fíjese cómo la complicidad entre los sectores y los actores del sistema político se dan. Y si en algún momento, así como el presidente Luis Abinader, ojalá que no se le ocurra, así como ahora con toda firmeza, él ha dicho que no aprobaría ni aceptaría ningún tipo de aspecto de la reforma constitucional que verse sobre la elección presidencial con el tema del párrafo que fue introducido por Leonel Fernández para que Danilo pudiera contar con en el año 2016, precisamente con la modificación constitucional, con el voto, estando Leonel en el PLD, recordemos, de los legisladores, diputados y senadores que Danilo no tenía en el PLD, la mayoría absoluta, si no contaba con los diputados leonelistas, que fue lo mismo que le trancó el juego en el 20. Ahora Leonel tuvo de acuerdo que se modificara, pero introdujo el candado de 2 periodos consecutivos, usted 8 años, pero nunca jamás. Pero así como Miguel le pichó el juego a Leonel, esa modificación habilitó el regreso de Hipólito en el 2. Y ahora una modificación de cara no ahora al 20, evidentemente al 24, sino al 28. Una modificación en el 28 habilitaría entonces no solamente a Luis Abinader, sino también a Danilo. Luis no tiene que modificar la Constitución, no tenían que aprobarse los estatutos tampoco, porque no había manera de que se le impidiera a Luis Abinader como presidente en funciones que no inscribiera su candidatura, porque un partido no está por encima de la Constitución, los estatutos. Ahora hay un descontento, hay una guerra que se está librando en el PRM, bastante peligrosa, que involucra no solo zancadillas, bloqueo, sino gente que está jugando a favor del PLD, gente que tiene complicidad y que ha pactado con Danilo, con la Fuerza del Pueblo, con Leonel, y que desde dentro del PRM precisamente está apostando a poner de rodillas al gobierno. Y con el gobierno, evidentemente, a Luis Abinader. Vamos a hablar de esos aspectos de inmediato, en la opinión del demonio. Bueno, llega el momento de la trivia educativa y la pregunta del día de hoy es precisamente ¿quiénes han compuesto los signos nacionales? Anímate, comparte los contenidos por WhatsApp. Recuerda que no solo debes enviarnos la respuesta, sino también compartir los contenidos, estar suscrito y comentar en Instagram todas nuestras publicaciones para que puedas ser un ganador de un Smart TV, de un teléfono celular de alta gama, una tableta o una computadora. Bueno, muchas gracias por estar allí. Saludito a toda mi gente querida de la diáspora en este domingo. Nosotros recuerde que no descansamos, aquí no paramos. Usted me siento un poco afónico, le pido disculpas, pero entre los cursos de la Escuela de Formación Ciudadana, Don Pancho y Doña Fela, todos los programas de Más Allá de la Curva, mi segmento con Jochi Santos, la propuesta del Demócrata con 2 y 3 programas diarios, la garganta sufre. Tenía de alguna manera la intención de quedarme descansando el día domingo, pero no nos podemos quedar sin analizar este tema del PRM y con ello el discurso del presidente Luis Abinader, quien le va a hablar al país en la noche del domingo, y nosotros le vamos a decir de qué se trata este tema del discurso del presidente Luis Abinader. Quiero pedirle que se suscriba en este momento, active la campanita, vamos rumbo a los 200,000 suscriptores, más de 2 millones de vistas todos los meses, y en cualquier momento le comparto la trivia educativa del día de hoy. Mañana lunes tenemos nuevo ganador de estos fabulosos premios toda la semana, durante el año completo. Pero para ello, recuerde que usted no solo debe enviar la respuesta al DM de nuestro Instagram, sino que debe compartir los contenidos por WhatsApp, por Facebook, y nuestras aplicaciones especializadas nos indican quién comparte y quién no. Y debe ir al Instagram, @eldemocratrd, y precisamente comentar todas las publicaciones con el criterio que usted quiera. Mire, este tema del PRM en la convención prohíbe que el presidente y el secretario general del PRM puedan aspirar, aunque renuncien a sus puestos, a ser presidente o vicepresidente de la República antes de que se cumpla el periodo por el que fueron electos. Es decir, que esto aquí resuelve un tema que en gran medida
fue una discusión funesta en el PLD, porque recordemos que Leonel en sus 12 años de gobierno fue no solamente presidente de la República durante 12 años, sino que fue presidente del PLD. Y cuando usted es presidente de la República, maneja el presupuesto nacional, maneja los decretos, todo el acceso a la cuota de poder de su partido y dirige el partido. Entonces no hay posibilidad de que usted pueda dirigir la organización teniendo un criterio teóricamente hablando, ideológicamente, qué es lo que debe aspirarse, que se corresponda con ser un contrapeso, que el partido pueda y el presidente del partido velar por el cumplimiento de la ideología, de la doctrina, en el caso de que un presidente de esa organización, PRM, PLD, cualquier partido político dominicano por el cambio, si el presidente que llega a ostentar el poder se distancia de la ideología, de los principios del partido, entonces, como si el mismo presidente del país, el presidente del partido, se da un contrapeso, no hay manera de que eso pase, políticamente hablando, de manera que esta es una medida que hay que celebrar. Bueno, la respuesta es precisamente quienes han compuesto los himnos nacionales son uno, Félix María del Monte, quien escribió el primer himno nacional en el año de 1844, no sé si lo sabías, con música del general Juan Bautista Alfonseca. La segunda composición es de Manuel Rodríguez Otgío y música del maestro Ignacio Martí Calderón en el año de 1865. Y tres, el más conocido, la composición de Emilio Prudón con música de José Reyes, adoptado en el año de 1934, que es la versión que tenemos en la actualidad. Comparte los contenidos, envíanos tu respuesta por mensaje directo por DM, @eldemocrataRD, nuestra cuenta de Instagram. Suerte, espero que seas uno de los próximos ganadores. Y a propósito de esta medida, que es favorable para la organización política, también hay que destacar que incluye que para ser elegible para el cargo de presidente, vicepresidente, secretario general, subsecretario nacional del PRM, se debe tener un mínimo de 5 años de militancia, mientras que en los demás niveles el requisito para cualquier cargo dentro del PRM es de 3 años. Asimismo, también se establece que el afiliado a ese partido que se le dicte un auto de apertura a juicio por cualquier delito de corrupción, le suspenderán su militancia hasta que sea declarado inocente. Ese aspecto es fundamental porque el PRM tiene una gran cantidad de diputados, de legisladores. El caso de Andrés Bautista, que fue sometido por corrupción a Odebrecht, aunque fue descargado, que hay que señalar, anótelo, y esto se lo doy en primicia. Se estaba discutiendo aquí todo lo que tiene que ver con el nombramiento de un nuevo presidente del PRM de cara evidentemente a las autoridades. Paliza no tiene tiempo para encargarse del PRM como ministro administrativo de la presidencia, y recordemos que el primer presidente del PRM fue ¿quién? Andrés Bautista, y el secretario general, su amigo y hermano Chu Vázquez, el actual ministro de Interior y Policía. Ahora, estando el PRM en el gobierno, de lo que se habla es de un movimiento donde José Ignacio Paliza salga de la presidencia del PRM y quien asuma la presidencia nuevamente sea Andrés Bautista. Va a ser Andrés Bautista el presidente del PRM. Y con la salida de Paliza de la presidencia del PRM también se daría una jugada que sería mover a Paliza de ser ministro administrativo de la presidencia a ser canciller de la República, que es una posición que en la carrera política de Paliza él anhela y que está prácticamente acordada hasta ahora con el presidente Luis Abinader, porque el actual canciller ha hecho un trabajo muy pobre, hay que decirlo. Y de manera categórica nosotros en el Demócrata y en Más Allá de la Curva, si usted no ha tenido la oportunidad de seguirnos, de consumir los contenidos de Más Allá de la Curva, nuestra plataforma hermana por acá, por YouTube, por Instagram, hágalo. Nosotros somos nacionalistas, no nacionalistas radicales que están en contra y que propiciamos con sesgo el tema de la persecución de Haití, de los haitianos, no. Nosotros somos nacionalistas apegados a los principios de la dominicanidad. Y este canciller, el señor Álvarez, es pro haitiano a todas luces. Es un canciller que no representa los intereses de la República Dominicana. Bueno, ¿estará preparado Paliza para jugar el rol de canciller? No lo sé. Pero esas son dos primicias
para que la note en medio de este análisis. El regreso al ruedo político de Andrés Bautista como presidente del PRM y el nombramiento de José Ignacio Paliza como canciller de la República. Y esos serán cambios muy pronto, vienen cambios importantes en el tren gubernamental a propósito del mes de la patria de febrero. Precisamente ya la próxima semana, que se estilan cambios importantes, se va a remeniar la mata. En el ámbito militar van a venir cambios también importantes. La cuota de Hipólito Mejía va a seguir teniendo una vigencia, una importancia fundamental. David Collado, que es a toda luz uno de los perfiles jóvenes, profesionales, mejor proyectados, si se quiere, el emprendedor en términos de aceptación de la estructura política, económica, con el apoyo de la familia Vicini, y por eso Collado es quien se proyecta evidentemente como una especie de heredero de poder, el designado de la élite, de la oligarquía. Esa oligarquía, esa nueva oligarquía que el propio PRM y el presidente Luis Abinader está creando, porque es un gobierno que tiene también vínculos muy cercanos con una élite política que no es la de Pedro Brache y la del CONEP de Danilo Medina, es la emergencia de nuevos grupos de poder que representa el PRM y nuevos grupos de poder también fácticos en términos religiosos, como lo que representa Dio Astacio como ministro enlace de las iglesias y el poder ejecutivo de las iglesias protestantes. Fíjese bien de todo el movimiento y la nueva camada de oficiales superiores que está impulsando el presidente Luis Abinader, que llegó al poder sin tener la estructura militar de Hipólito Mejía, sin tener la estructura de los frentes de masa de Hipólito. Ahora es que el presidente Luis Abinader está sacando esos músculos. Mire, antes de precisamente nosotros hablar del tema del discurso del presidente, para también compartirle ese dato en primicia, me voy a referir a un tema que se hizo público hace unas semanas y quiero fijar mi posición de manera clara y categórica con respecto al colega precisamente Rafael Guerrero, de Corrupción al Desnudo. Rafael Guerrero, que como todo el país sabe, se le presentó un sometimiento de demanda penal por parte del mayor general retirado Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. De la misma manera también un sometimiento paralelo de Rosado Mateo, el mayor general también retirado, ex director de la DNCD. Y aquí, después de que eso se publicitó, como pasa, ¿no? Eso ha seguido durmiendo, si se quiere, el proceso natural. No sé si usted se ha preguntado en qué habrá parado. Ahora nosotros desde el Demócrata queremos solidarizarnos con Rafael Guerrero, a quien no tengo el honor de conocer, pero sigo el trabajo de Rafael Guerrero con Corrupción al Desnudo. Admiro la valentía, el arrojo, la determinación que tiene Rafael Guerrero al tocar todos esos temas. Fíjense el palo periodístico que dio Guerrero con los audios, con las entrevistas exclusivas a precisamente el abusador, a César el abusador, el manejo que le dio a toda esa información. Y durante estos últimos años, si se quiere 2 años, donde a propósito de esta crisis que ha vivido el mundo con el tema de el cambio drástico que se le ha dado al estilo de vida que todos llevábamos antes de la crisis sanitaria, como las plataformas de YouTube, como las nuestras y la de Corrupción al Desnudo y la de muchos colegas más, se han convertido ya en los noticiarios. Hay mucha gente que no quiere aceptar que esto no es un jueguito, que las redes sociales, que tú eres youtuber, y como youtuber muchas veces a uno mismo lo quieren denigrar, a pesar de que no importa, porque uno, el trabajo que hace aquí con esta valentía, con el arrojo, con todo lo que pone en riesgo, no depende de que la competencia, yo no aspiro a que nadie valide a uno. Ahora, con lo que tiene que ver con Rafael Guerrero, que es un colega, periodista, comunicador, que toca temas tan sensibles, sobre todo esa estructura del crimen organizado, yo le digo a usted, ¿cómo es posible que nosotros ahora estemos contemplando, y esto me recuerda al caso de Marino Zapete y Jean Alain,
que en medio de todos los casos de corrupción, de las estructuras criminales, de la amenaza, de todo lo que vive la República Dominicana, de un pacto que hacen los sectores más oscuros con los peores intereses del país, con el tema de la criminalidad, de la inseguridad, de la economía, la élite empresarial, toda esa gente que ha destruido, que ha saqueado el país, que en gran medida son los responsables y los grandes beneficiarios de cómo está la República Dominicana, estén unidos, estén protegidos, y que gente como Guerrero, con el trabajo que hace de corrupción al desnudo, ahora sea el que corre el peligro de ir preso. Entonces ahora a quien hay que demandar y someter no son a los corruptos y a los ladrones y a los criminales, no. Ahora hay que ir en contra de los periodistas, en contra de Rafael Guerrero. Nosotros, y usted lo sabe, que hemos dicho y somos respetuosos del tema, precisamente de no difamar, de no injuriar, de uno tener la prueba, pero uno cuando habla como comunicador y como periodista, créame, es porque tiene la prueba y porque tiene la convicción y la información, y uno no lo saca todo. Cuando usted tiene documentos y cuando usted tiene expediente, evidentemente en este trabajo uno no lo lo que uno muestra es un 1%. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que ojalá que el silencio que ha tomado este caso, y yo me tomé mi tiempo, pero no detrás de cámara, ajeno a lo que estaba pasando. Y a propósito, ¿por qué ahora? Porque en este fin de semana me tocó darle seguimiento y hacer algunas consultas a propósito de ese caso del sometimiento en contra del colega Rafael Guerrero de corrupción al desnudo, y no me gustó la respuesta que me dieron algunas personas. Pero tú parece que eres, pues tú eres cómplice, tú eres amigo, pero y yo no sabía de esa amistad con Guerrero. Yo no conozco a Rafael Guerrero, lamentablemente, no he tenido la oportunidad de conocerle, pero no tengo que conocerle para saber que es un colega valioso, para hacer empatía con él. Porque aquí, mientras Guerrero está jugándosela, hay mucha gente que lo que está cogiendo es dinero, que está en el mundo análogo, que nosotros venimos de ahí, porque bueno, el Demócrata sale en 3 canales de televisión local y en Estados Unidos, y es 20 años haciendo comunicación que uno tiene, y uno sabe cuál es el jueguito de la colocación de la publicidad en el mundo análogo, y cómo es que en el canal te sacan, te quitan el contrato. Yo lo he sufrido eso, pero ¿y quién es que saca uno de YouTube aquí? ¿Quién va a llamar? Ya que llamen a Google y que digan que no, que el programa no puede salir, como a uno le pasa, que le apliquen chantaje. Aquí coge el dinero el que quiere, y el que coge dinero usted sabe quién es. Entonces, a quien hay que proteger, con quien hay que solidarizarse, con Rafael Guerrero. Y creo que Guzmán Fermín, el general a quien yo he entrevistado, con quien he conversado y he tenido la oportunidad de intercambiar ideas, el general Rosado, que en un momento también junto a Guzmán Fermín entrevisté, yo le exhorto a que recapaciten y que ustedes sepan que si el país tiene que elegir del lado de quien se pone, esto no es un tema personal. Ahora no se va a poner del lado de Guzmán Fermín y Rosado Mateo para llevar a la cárcel. Imagínese usted que ese sería el colmo, que ahora Guerrero, que está denunciando, enfrentando a todo lo corrupto, a la estructura, a las mafias organizadas, sea el que entonces termine yendo a la cárcel. Entonces vamos a llevar ahora a Guerrero. Eso se parece a lo que trató de hacer la Cámara de Cuentas con un servidor, cuando me intimó y me sometieron. Van y precisamente embargan y allanan la Cámara de Cuentas, y entonces a quien tratan de silenciar y callar es a mí. Pues yo no soy un delincuente, ni soy un criminal, ni he sido funcionario público. Aquí lo que nos la jugamos y ponemos en riesgo nuestra familia, nuestra seguridad. ¿Quién usted cree que con todo lo que uno dice aquí, que le da al gobierno, le da al PRM, le da al PLD, le da a Danilo, le da a Leonel, con qué sectores que uno negocia? Si el que hace la comunicación de manera objetiva y le da de manera justa, con sus sesgos, con las limitaciones que uno tiene, porque uno no es dueño de la verdad absoluta, pero cuando usted le da a todos estos sectores del crimen organizado, de la corrupción, de la policía, de los militares, uno se queda ¿con qué aliado? ¿Quién es que va a venir a ofrecerle dinero a uno? Nadie, porque uno está con los intereses del país. Y el que no tiene intereses particulares se gana enemigos muy grandes. Entonces, mi solidaridad, Rafael Guerrero. Desde aquí le damos seguimiento y le decimos: los malos están en otro lado.
Si los colegas, yo respeto y gracias a Dios valoro a todos los colegas, incluso a aquellos que están en este ecosistema digital y en los medios tradicionales haciendo el trabajo con seriedad, como Rafael Guerrero. Vamos a estar vigilantes. Y aquí no es el jueguito que trató de jugar Danilo con Zapete. Fíjese cómo terminó Jean Alain, que Jean Alain trató de callar a Marino Zapete y llevarlo a la cárcel. ¿Quién terminó preso? Jean Alain. El mensaje claro. Aquí los colegas de los medios tradicionales y de la magia del streaming, de YouTube, de las redes sociales, todos tenemos que ponernos a uno, porque si no nos unimos y nos protegemos, entonces los malos, todo el poder económico, la corrupción que está afuera, se unen y tienen un complot y un pacto y han destruido al país y nos destruyen a nosotros. Entonces, si no nos solidarizamos nosotros, como en este caso con Rafael Guerrero, y cometemos el error de atacarnos unos a otros, ¿a dónde vamos a parar? Así no. Así que quería dedicarle este mensaje de apoyo. Nosotros en otra entrega vamos a hablar precisamente del discurso del presidente, que viene con datos contundentes a propósito del tema del fideicomiso de Punta Catalina. Ahora les leo. Dígame qué piensa usted, si está de acuerdo con el proceso de la convención del PRM y qué opina de nuestro mensaje de apoyo a Rafael Guerrero de corrupción al desnudo. Les leo. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.